Saludos, buenos días. Desde la misma conquista de los territorios que hoy conocemos como Venezuela, la ganadería jugó un papel muy importante, dado que sobre las bases de la producción ganadera se estableció lo que era las bases alimentarias de esos grupos europeos que iban estableciéndose en los nuevos territorios, pero después también se convirtió la explotación ganadera en la principal fuente de ingreso económico, dado que las condiciones particulares que tenían estas nuevas tierras, con abundante pasto, abundante agua y pocos enemigos naturales, hacían que la ganadería se diera muy bien. Cualquiera de las especies sometidas a ganadería, ovinos, caprinos, bovinos, equinos. Lo cierto es que desde los pequeños poblados de misión hasta las grandes villas y ciudades tenían una explotación ganadera de relevancia. Este ganado provenía del ganado que llegó a las Antillas con los primeros viajes de Colón y posteriormente con importaciones en los viajes subsecuentes. Un ganado que se había adaptado a las condiciones de la cuenca caribeña y que ingresó a Venezuela por Coro y después se fue distribuyéndose, adaptando sus características a las condiciones particulares del clima de Venezuela. El origen zootécnico probable de este ganado está en razas que venían de la zona andaluza, extremeña y gallega, que con algunas adiciones de animales que venían desarrollándose o adaptándose a las condiciones del archipiélago de las Canarias. El hecho es que ya para 1812 se calcula la cabaña o el rebaño ganadero o bovino en Venezuela ronda los 4.500.000 cabezas. Y esos animales van a resultar estratégicos en el momento del estallido de la Guerra de la Independencia, porque van a sostener los dos lados beligerantes, tanto el lado patriota como el lado realista. También tenemos que hacer notar que durante el desarrollo de la colonia, la necesidad de la atención de los ganados y particularmente la atención de los caballos como instrumentos de trabajo, de transporte, ameritaron la presencia en nuestro país, en ese momento provincia de Venezuela, la presencia de algunos individuos con conocimientos que pudieran atender esos animales. Estamos hablando de que hay algunas noticias, algunos indicios de que durante la colonia en Venezuela estuvieron ciertamente algunos albéiteres y algunos herradores. También se sabe que algunos herreros, que son las personas que trabajan con el arte de la herrería, con el metal, también se convirtieron eventualmente en herradores, o sea, las personas que hacían desde la herrería las herraduras y las colocaban en los animales. Y muchos de esos herradores eventualmente también se convirtieron en doctores de animales o médicos de animales, atendiendo particularmente las caballerías. Existen muchas investigaciones acerca de las causas que pudieron desencadenar todas las situaciones que llevaron a la independencia de Venezuela. Sin embargo, hay serios indicios acerca de que lo que pasó aquí en Venezuela entre el año 1810 y 1811, o sea, entre el 19 de abril, meses antes y hasta el 5 de julio y meses después, pudo haber sido una revuelta propiciada por las élites venezolanas para aprovechar la situación de la guerra en Europa y la invasión francesa a España. Por tanto, un descabezamiento de lo que era el gobierno colonial en ese momento en nuestro país. Esto se trae a colación porque la participación de grandes hacendados, sobre todo ganaderos, en la guerra de independencia es muy importante. Fíjense que el conde de Tovar, el marqués del Toro, el marqués de Mijares,
el propio Simón Bolívar, Jacinto Lara, José Antonio Páez, eran personas relacionadas fuertemente con lo que eran las haciendas, las ganaderías, e inclusive algunos de ellos, como el caso de Jacinto Lara, José Antonio Páez, eran mercaderes de ganado. Entonces se piensa que lo que hubo fue un aprovechamiento de esta situación para poder entonces lograr una independencia que les permitiera la potenciación de sus negocios. Pero eso es tema de otra conferencia. Aquí vamos a abordar algunos aspectos relacionados con la medicina veterinaria que sucedieron durante la Guerra de Independencia y que están de alguna manera conectados con Bolívar y Miranda. En el caso particular de estos dos personajes, el precursor de la independencia y el ejecutor de esa independencia, Miranda y Bolívar respectivamente, tienen la particularidad que ambos individuos fueron formados bajo la sombra de lo que eran las ideas ilustradas y enciclopedistas en ese momento. De hecho, los dos, Bolívar y Miranda, eran grandes lectores de la enciclopedia, tenían ejemplares de la enciclopedia y también se conectaron en el estudio, en la lectura de los libros particulares de algunos de los enciclopedistas. Y en el caso particular de Simón Bolívar tuvo una educación regida por Simón Rodríguez, Samuel Robinson, para los que los conocieron en Europa, que a su vez estaba basada en la educación, en las propuestas de educación manejadas por Jean-Jacques Rousseau, un enciclopedista francés, filósofo. Entonces vemos cómo estos dos personajes, el primero, Miranda, codeado con las grandes élites intelectuales, militares y gubernamentales de Europa, y Bolívar, educado bajo la égida de Simón Rodríguez en lo que era la idea del desarrollo social de la Ilustración, van a conformar dos cabezas pensantes importantes que van a diseñar eventualmente lo que hoy en día conocemos como Venezuela. En el caso de Miranda, podemos inclusive relacionarlo con algunas cosas importantes desde el ámbito de la producción agropecuaria y particularmente ganadera. Francisco de Miranda resultó ser diputado en el Congreso Independentista por el Pao. El Pao era una zona ganadera importante. Inclusive los dos Pao, el de Cojedes y el de Bolívar, resaltan históricamente como zonas importantes ganaderas explotadas por las misiones religiosas. También participa en la toma de la ciudad y el puerto de Coro. Este puerto era estratégicamente importante porque concentraba comercio de carnes, cueros y sal con las Antillas holandesas, o sea, las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. También participa Miranda en la toma de Valencia y los valles de Aragua, que era la zona de comercio de los llanos, eran las ciudades que recibían toda la producción agropecuaria, carne y cueros, ganado en pie, en su destino hacia Puerto Cabello. La toma de Puerto Cabello, que era el principal puerto de salida de estos productos de la Compañía Guipuzcoana, y la toma del puerto de La Guaira, que también era la sede de la Compañía Guipuzcoana y era una importante plaza para la exportación de productos agropecuarios. Francisco de Miranda también era, como les decíamos, devoto de la ilustración y el enciclopedismo. Se dedicó a hacer un análisis de estrategias militares, tanto estadounidenses, inglesas, francesas, escandinavas, prusianas, otomanas y rusas, durante sus prolongados viajes que hizo a todos estos países. Y particularmente en estos viajes iba anotando en su diario de viaje, que después se transformó en la gran obra llamada Colombella, acerca de cuáles eran las razones por las cuales había un desarrollo militar importante. Y una de sus conclusiones es justamente el manejo tanto de la logística de alimentación a partir de la carne de las tropas como del uso estratégico del caballo. En este sentido, él en su estadía en Francia en 1789 visita la École de Sorés, la escuela de Sorés, una escuela militar de jovencitos ambientada en lo que ya hemos hablado en algunas otras oportunidades, como las escuelas de Gentilhomes o las escuelas francesas de señoritos, enmarcadas también en lo que eran las ideas
de Claude Bourgelat. De hecho, en 1789 Francisco de Miranda está en Lyon y visita la escuela de Lyon de medicina veterinaria. En el año 1792 él comanda la batalla de Valmy dentro de lo que es la Revolución Francesa, y en esa campaña y en campañas posteriores y anteriores le había tocado comandar veterinarios militares graduados tanto en Lyon como en Alfort. Entonces ya él conocía la importancia de lo que era la atención médica de los animales. En el caso de Simón Bolívar, también lector de la enciclopedia y lector de Bourgelat, por supuesto, dentro de los artículos de la enciclopedia. Estuvo también en Lyon en 1804. Recuerden que Lyon es una importante ciudad del centro de Francia, en donde se creó la primera escuela de medicina veterinaria, y que en los años en que Miranda y Bolívar visitó a Lyon, la escuela de veterinaria era muy resaltante y tenía mucha prestancia. Entonces era casi que obligado que estos personajes que estuvieran pensando en estudios, en profundizar, o que fueran cercanos a lo que eran los caballos, a la educación ilustrada, visitaran esa escuela. También Simón Bolívar, siguiendo a Miranda, visita la École des Aurès, esta escuela militar para señoritos, con la intención eventualmente de enviar a sus sobrinos, los hijos de su hermana, con el almirante Lino de Clemente, que fueron a estudiar en ella entre 1804 y 1806. Pero también en 1821 Simón Bolívar envió a su sobrino Fernando, que era el hijo del hermano de Simón Bolívar, que había muerto tempranamente en las acciones de la independencia y que quedó a cargo de Bolívar. Lo envió a estudiar en la Germantown Academy de Filadelfia, y luego al College, una villa académica que había abierto Thomas Jefferson en Virginia, que es actualmente la Universidad de Virginia, que en ese momento era una escuela de señoritos, y que también estudiaban los lineamientos de equitación y de atención del caballo de Bourgelat. Además, Simón Bolívar, en su condición de hacendado fundamentalmente del área agrícola y de la caña de azúcar para los trapiches de San Mateo, también criaban mulas, porque las mulas eran los elementos de transporte que se utilizaban en ese momento. Y era gran conocedor de caballos, era muy buen jinete desde muy temprana edad. Ahora, Simón Bolívar le toca suceder a Miranda en el comando de lo que es el Ejército Libertador, y emprende, luego de la caída de la Primera República, la reconquista de Venezuela a través de lo que llamamos hoy la Campaña Admirable, que lo llevó desde Cúcuta hasta Caracas y tomar el mando de la provincia y establecer lo que hoy en día se conoce como la Segunda República. En esa campaña admirable y esa formación de la Segunda República, la toma de la región histórica de Barquisimeto en 1813 resultó clave. ¿Por qué? Porque esta región tenía grandes ciudades importantes, tenía una población esclava y rural significativa que le permitía elementos reclutables y contratables para efectos de la acción militar que se estaba llevando a cabo. Tenía mucha ganadería de todo tipo, desde ovina y caprina, bovina, porcina, e inclusive una explotación apícola interesante que producía miel, que tenía múltiples usos en la colonia. Una artesanía de lana, de lácteos y de carne, como embutidos, quesos, que era también importante en el momento de pensar en la logística, en el habituallamiento de las tropas en guerra. Una importante artesanía de cuero, cordobanes, de las cuales se hacían sogas, correas, botas, sillas, maletas, alforjas, sobre todo Carora y el Tocuyo eran importantes en la producción de este tipo de productos. Abundantes cultivos como el maíz, trigo, yuca, caña, que podían sostener tranquilamente junto con la carne a las tropas, pero también había abundante dividivi, algodón y sisal. El dividivi se utilizaba para la curtiembre de cuero y el algodón y sisal para hacer tejidos también. Y por si fuera poco, Barquisimeto era el centro del Camino de la Sal,
que era un camino indígena que relacionaba los llanos con la costa en el transporte y comercialización de este producto importantísimo, no solamente para la alimentación, sino también para la curtiembre de estos cueros que provenían del ganado. Por tanto, entonces se llevan a cabo unas relevantes acciones de guerra en esta región de Barquisimeto, entre las que destaca la batalla de los Horcones en julio de 1813, el combate de Cerritos Blancos en septiembre de ese mismo año, el combate de Tierritas Blancas en noviembre de ese mismo año, la batalla de Araure, que también se integra, aunque Araure hoy en día es estado portuguesa, estamos hablando de una región geohistórica que va más allá de los límites políticos. Cuando hablamos de la región geohistórica Barquisimeto, estamos hablando de una zona que comprende los estados actuales Falcón, parte de Zulia, Portuguesa, Cojedes y Yaracuy, además de Lara, donde está emplazado Barquisimeto actualmente. Lo cierto es que todas estas acciones, como verán, se establecen en la zona sureste del actual estado Lara, que es el epicentro de la región histórica Barquisimeto, y que es una región que se conoce un interland o una región de intercambio comercial y una región potencialmente ganadera. Esa segunda república lamentablemente cae en 1814, lo que provoca la huida de todos los elementos que apoyaban la independencia hacia el oriente. Bolívar se reorganiza y empieza a analizar cuáles fueron las razones para la caída de esa segunda república y empieza a diseñar acciones que le permitan conjurar posible cometimiento de errores similares. Entre ellas está precisamente la estimación de la conformación de un ejército mucho más regular. Entonces, en el Congreso de Angostura de 1819, él, entre otras cosas, hace una proclama en donde dice, mire, estamos creando un nuevo orden, estamos creando la República de Colombia, en la cual se integra Venezuela con Nueva Granada, y necesitamos organizar un ejército mucho más regular, y para ello entonces estamos recibiendo la ayuda de elementos europeos que están apoyando la independencia. Es ahí donde lanza la proclama y dice que una legión británica protectora de nuestra libertad ha llegado a Venezuela y empieza a ayudarnos. Pero esa legión británica, ¿quiénes eran? Es un gran contingente de aproximadamente se calcula que llegaron a ser más o menos unas 6.000 personas que se reclutaron en Europa por órdenes de Bolívar a través de una oficina de reclutamiento que se estableció en la Casa de Miranda en Londres y que la llevaba el señor Luis López Méndez a instancias de Bolívar. Pudieron reclutarse tropas regulares, oficialidad, profesionales con alguna experiencia en combate, porque la mayoría de ellos había tenido participación en las guerras napoleónicas, habían tenido un entrenamiento importante que podía servir para entrenar las tropas de guerrilla que hasta ese momento tenía Venezuela. Entonces el proceso fue muy exitoso, se reclutaron no solamente ingleses, sino también súbditos de toda la corona británica, estamos hablando de irlandeses, escoceses, galeses, pero también se incorporaron algunos suecos, algunos hannoverianos, Hannover, en la actual Alemania, y algunos italianos también. Se formó una gran división de 6 regimientos, 3 de húsares, 1 de lancero, 1 de rifles y 1 de artillería. Para esa división, para esos regimientos, la oficialidad correspondía a individuos que eran de una mediana y gran preparación, la mayoría de ellos, y que habían pasado por escuelas de señoritos o gentilhomes, de las que hemos venido hablando, tipo la escuela de Bourgelat, en donde se estudiaban no solamente las nociones de la ciencia y los artes, sino también que se estudiaba el uso del caballo y la atención de los caballos. Algunos de ellos habían estudiado inclusive en universidades. Tenemos varios casos como el de MacGregor, Uslar, O'Leary, Richard Bauer. Mucha gente de ellos venían ya con una preparación que integraba conocimientos generales, pero también atención del caballo. Pero además
en la conformación de estos regimientos, de esta división, sobre todo en los regimientos de caballería, Bolívar, copiando la usanza de lo que se hacía en Europa en esa época, estableció que cada regimiento debía tener por lo menos un sargento herrador y 15 herradores. O sea, había un personal específico para la atención de los caballos desde el punto de vista de la herradura. Pero también dentro de la plana mayor de esos regimientos tenía que haber un veterinario y un maestro de equitación. Lo cierto es que estos individuos muchas veces se comportaban de forma abierta. ¿A qué me refiero? De que muchas veces los herradores atendían también la salud de los animales, al igual que el médico veterinario, y los maestros de equitación también atendían en algún momento las herraduras y la salud de los animales. Pero más aún, hay indicios importantes de que este personal de atención sanitaria animal también atendió a humanos eventualmente, por las grandes limitaciones que daba la guerra, o porque por las condiciones de guerra, de condiciones de batalla, a veces los heridos sobrepasaban las capacidades de los doctores, los médicos humanos. Entonces estos individuos también auxiliaron en lo que era la sanidad de los heridos en la guerra de independencia, pero también tenían una responsabilidad bien importante, que era la atención de la salud pública desde el punto de vista del consumo de aguas y también desde el punto de vista de la inspección de los animales que eran sacrificados para la alimentación de la tropa. Dentro de esa legión extranjera de Bolívar, podemos empezar por mencionar a un individuo que no llegó con la legión extranjera, pero era un inglés y quizás fue el precursor de todo ese movimiento. Es el caballero William Burke, que llegó a Caracas después de haber estado en las guerras napoleónicas y tuvo una participación importante en los hechos del 19 de abril y del 5 de julio, con unas manifestaciones de índole política que publicó, y que es un individuo actualmente en estudio, médico veterinario que estudió en Inglaterra. También tenemos otros personajes muy relevantes. El caso de Otto Philipp Braun. Este es un hessiano, o sea, un alemán, que estudió en la Universidad de Hannover y después en la Universidad de Göttingen y en Estados Unidos. Se graduó como médico veterinario, pasó después de las guerras napoleónicas, pasó a integrar la Legión extranjera de Bolívar y de hecho se convirtió eventualmente en uno de los asesores personales de Bolívar en cuanto a la caballería, y también tuvo algunas responsabilidades después de la guerra de independencia en la salud pública, tanto en Bolivia, en Ecuador y en Colombia. Hay un oficial que sale reseñado en algunos documentos como Philippe Bombarré, prusiano. Hasta el momento no sabemos si se refieran a la misma persona de Philipp von Braun, que haya alguna equivocación o es un personaje totalmente diferente. Es una investigación pendiente. También en las indagaciones documentales hemos podido determinar los nombres de los médicos veterinarios de la Legión extranjera de Bolívar. El inglés James Powell, el irlandés Ferret, el escocés Edward Age, uno que no sabemos el origen, William Blake, y hay otro que solamente aparecen en las documentaciones A-B. También hemos podido detectar algunos otros de los oficiales, por ejemplo, los maestros de equitación, Robert Skinny, Jevons, Plunkett, y otro que solamente aparecen sus iniciales como LLO. Seguimos indagando a ver si podemos establecer el nombre completo. Y entre los herradores consiguen algunos nombres como el del capitán Harry Day, el soldado Pat Hart, el soldado James Thomas y George Cooley y John Cooley. En conclusión, entonces, tenemos que en la Venezuela de la independencia estaban convergiendo una serie de tendencias mundiales. Hablamos de que ya existían algunos empíricos ilustrados, seguidores de la enciclopedia, los libros de albeitería, que trabajaban con animales aquí en el ámbito de Venezuela.
habían algunos etnoveterinarios, o sea, algunos ganaderos, algunos yerbateros, curanderos, chamanes, mojanes indígenas que atendían animales sin preparación científica, era desde el punto de vista empírico, entonces lo llamamos etnoveterinario. Habían efectivamente algunos herradores y albéitares, quizás algunos de ellos, estamos investigando, tenían alguna preparación en España y pasaron después a las colonias. Y había también en la atención de animales algunos intrusos. Estamos hablando de barberos, cirujanos romances o médicos, que es el caso contrario de lo que mencionábamos con los herradores, que cuando no había la posibilidad de atender desde el punto de vista de la medicina humana a algún paciente, los herradores atendían humanos. Y a veces cuando no había herradores o no había albéitares o no había veterinarios cerca, los médicos humanos atendían animales también. Entonces, se presentaban este tipo de cosas en la colonia, pero también a partir de la presencia de la Legión extranjera de Bolívar empezaron en Venezuela a aparecer actividades con la clara influencia de las ideas de Clover Gellá, que eran, por supuesto, los médicos veterinarios británicos, genomerianos e italianos que vinieron con las tropas de la Legión extranjera de Bolívar, los herradores británicos, hanoverianos e italianos, y también los médicos que vinieron con esas tropas, con ese contingente. Y por otro lado, no debemos olvidar que al igual que había tropas regulares en donde las existían médicos veterinarios en el ejército patriota, del lado realista también había un contingente importante de veterinarios y herradores, que algunos de ellos quedaron en Venezuela después de la independencia, o sus ideas permearon también en nuestro país y que de alguna manera sustentaron las actividades de atención animal en el resto del siglo XIX. Por tanto, seguiremos estudiando y seguiremos presentando resultados. Muchas gracias.